En este momento vamos a hacer una videoreacción a lo que fue la entrevista entre Javier Alatorre y el doctor Hugo López-Gatell después de este enfrentamiento mediático que se dio a través de la televisión. Esto es una información de última hora. Y bienvenidos a esto que son los encabezados de última hora, las noticias y el análisis casi diario. Y si les gusta cómo las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal. Habiendo dicho esto, vámonos ya directamente a toda la información, a escuchar de viva voz la entrevista entre el doctor Hugo López-Gatell y Javier Alatorre. No la hemos visto, no la hemos escuchado y vamos a hacer una reacción aquí junto con ustedes. Adelante, amigos. Bueno, amigo, doctor Gatell y este mequetrefe. Los datos, a las cifras, a las incontingencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desobedecer indicaciones específicas del Consejo de Salubridad General respecto a la política de aislamiento general impuesta por este órgano. Es importante destacar que en este espacio, como en todos los noticieros de TV Azteca, siempre hemos sido respetuosos de las leyes y particularmente con aquellas que procuran la salud. A ver, Toño, o sea, ni siquiera ha empezado la entrevista y ya me estoy enojando. A ver, ¿cómo que no? No dijo el viernes, no le hagan caso a Hugo López-Gatell, quien es el vocero oficial de toda esta situación. ¿Te fijas? Nos están mintiendo en nuestra jeta, Toño. O sea, esto ya es inconcebible. Mira, están los descarados, los cínicos, los Peña Nieto, los Borolas, los Salinas, y le siguen estos pelados. No. A ver hasta dónde llevan sus mentiras, Toño. Con todo el coraje, vamos a seguir escuchando. Yo sé que quieres vomitar, pero hay que seguir escuchando. Que procuran la integridad de los mexicanos. Aunado a lo dicho el viernes, hemos expuesto además en hechos la preocupación de que la parte económica, como lo comentábamos, la pérdida de empleos, la parte económica de la crisis del COVID-19 ha quedado en un segundo plano. Nos preocupa entonces esa pérdida de empleos, esa pérdida de ingresos, de dinero que afecta a todos los ciudadanos, en particular a los más pobres, a los que menos tienen. Para hablar tanto de esta situación, de las inconsistencias, de las cifras entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y también de la manera en que se está atendiendo la situación económica, tuvimos esta tarde una conversación con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Doctor, el viernes pasado presentamos una información a partir de unas discrepancias en los números, en las cifras que se ofrecen en los gobiernos de los estados o que ofrece el Consejo de Salubridad desde la Ciudad de México. ¿Por qué existen estas diferencias? Exacto. Básicamente lo que vemos aquí es un proceso incompleto de notificación. La Secretaría de Salud Federal es un órgano normativo y también es el que coordina todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el que se incluyen estos datos de una epidemia y de más de 150 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Quien produce la información son las localidades. Cada uno de los miembros del personal de salud lo integran a nivel del Estado y también lo transfieren a la Federación. Antiguamente, cuando las transacciones eran de papel, tenía que seguirse ese ritual. Hoy lo que tenemos es una notificación inmediata, pero no se pierde la responsabilidad de la autoridad sanitaria estatal de garantizar la notificación. Y a veces eso tiene desfases por razones técnicas, por rebase de capacidades en los estados, y simplemente hay que lograr que se notifique hasta el nivel federal. Nadie está mintiendo en esta situación. No, es simplemente un asunto de un desfase de tiempo. Vamos a suponer que aquí hay un estado que tenga 10 casos nuevos, pero no los notifica en tiempo real. El estado los conoce, pero puede pasar un tiempo en que la federación no los conozca. Lo que debe ocurrir es que se informen en tiempo real, pero si eso no pasa, pues puede haber un desfase de 1, 2, 3 o más días en que se conozcan el nivel federal. Hay en ocasiones algo de incertidumbre, algo de temor. Parecería que llegar a la fase 3 es un pico de contagios enorme. ¿Qué significaría entonces llegar a la fase 3? Llegar a la fase 3 implica la fase más retadora de esta epidemia. Y lo hemos venido diciendo desde antes de tener el primer caso en México. En la fase 1 tenemos decenas de casos, en la fase 2 tenemos centenas de casos y en la fase 3 tenemos millares de casos.
por eso hemos identificado que prácticamente estamos en la fase 3 y la parte más complicada es garantizar que exista disponibilidad suficiente de camas, de médicos, de enfermeras, de ventiladores, de insumos en todas las unidades del sector salud. Esta epidemia es de una dimensión histórica, literalmente histórica. Hace 100 años, un poco más de 100 años, en 1918 y 19, se presentó la más grande pandemia de influenza. Desde entonces y hasta la fecha no se había presentado una epidemia de esta magnitud. Entonces, prácticamente cualquier sistema de salud en cualquier país del mundo, por competente, por moderno, por bien organizado que sea, va a ver rebasadas sus capacidades. Entonces, por eso es que durante la fase 2, el énfasis, pero que sigue vigente, es el famoso quédate en casa para disminuir la velocidad de transmisión. Esto quiere decir menos contagios por día y por lo tanto menos pacientes que requieran atención. ¿En qué momento podemos hablar de fechas? ¿En qué momento podríamos ver luz en el túnel? Sí, aquí ha sido muy importante el trabajo al que contribuyeron académicas y académicos de las universidades públicas, que nos permitió hacer una predicción muy consistente sobre cuándo presentaríamos el momento máximo de la epidemia. La mayoría coinciden que sería entre la primera y la segunda semana de mayo, y después el momento de declive, que empezaría prácticamente al final de mayo. Estaríamos teniendo una reducción sostenida de contagios, posiblemente hasta llegar a finales de junio como momento de descenso de la transmisión, con una pequeña continuidad de la transmisión que podría bien irse hasta el final del año. Esto lo que nos permite es identificar un momento en el que será más seguro disminuir estas medidas de control, y estas medidas de control hemos estado muy conscientes desde el inicio que tienen consecuencias sobre la economía, sobre la vida pública. Por esta razón, México, el gobierno de México, estuvo calculando no implantarlas excepto cuando fuera indispensable tenerlas, y desde luego quitarlas en el momento en que esto es posible, sin exponer la vida, la salud de las personas que viven en México. ¿En qué momento las empresas que no son consideradas esenciales podrían cambiar esa condición? Considerando la automatización, la sana distancia, en fin, ¿podrían abrir algunas industrias, algunas empresas con estas condiciones de tecnología? Nosotros desearíamos que sí, y esto es algo que estamos muy conscientes, causa incomodidad, causa inquietud, y dejamos muy en claro, nosotros mismos como gobierno estamos muy conscientes de la importancia de los agentes económicos, también de los agentes económicos de menor tamaño, las pymes y las microempresas, pero también de las grandes empresas. Finalmente, la generación de riqueza en un país y de empleos depende de toda esta vida activa en el aspecto económico. Entonces, si solo existiera la epidemia, uno no tendría que preocuparse de todo lo demás. Si no existiera la epidemia, por supuesto, no hay más respuesta que estimular el desarrollo económico. Aquí se trata de encontrar el balance más adecuado que ayude a que no se dañe importantemente la economía y la vida social, pero que en ningún momento pongamos en riesgo la vida de las personas por una propagación acelerada. ¿Qué hay de la salud económica del país? Exacto. ¿Cómo? O sea, nada más le interesa el dinero, Toño. O sea, ni siquiera disimula. O sea, el doctor Hugo López-Gatell hablando acerca de las vidas, hablando acerca de la estrategia de salud, hablando a detalle de este tipo de cosas, y a Javier Alatorre insistiendo que el trabajo y que cuándo se va a trabajar y que el dinero y que las empresas. Esto es no tener vergüenza, Toño. ¿Sabes? Lo que sucede es que le preguntan esto porque él no se quiere meter a lo que es los tecnicismos de lo que es la salud, porque lo van a dejar en ridículo. Entonces lo que tratan es desacreditar a Hugo López-Gatell preguntándole cosas económicas que no tiene que ver precisamente con el doctor. El doctor, él se encarga de la epidemia y del cuidado de todos los mexicanos. Pero la parte económica, pues eso lo ha contestado el presidente. ¿Qué parte de darle dinero a los pequeños negocios, a la gente, los programas sociales, repartir el dinero a los pobres? No entiende, y si está tan preocupado del dinero, yo no lo veo a él salir precisamente a entregar parte de su dinero, y no lo veo precisamente a su jefe decir, y él mismo cuestionar, oiga jefe, ¿por qué no paga los impuestos ahorita que lo necesitamos? Sí. En vez de que estemos dando lata. Realmente es una vergüenza, Chamuco. Es una vergüenza, y también hay que decirlo, Toño, muy claramente.
Javier Alatorre no ve ni las mañaneras, ni ve las conferencias del doctor Hugo López-Gatell, es decir, no hace trabajo periodístico porque todo esto ya se había dicho, pero la paciencia y el estómago del doctor Hugo López-Gatell es por eso que lo queremos tanto, porque a pesar de este tipo de mequetrefes que le quieren ahí restregar en la nariz su odio, él no se deja y sigue siendo diplomático, anteponiendo la salud del pueblo sobre todas las cosas. Vamos a terminar de molestarnos escuchando esta horrible entrevista que le hace este mequetrefe. ¿Quién es el responsable? Esta es una inquietud que desde el punto de vista de las preocupaciones sociales nos parece extremadamente importante. Desde el inicio del diseño, la planeación de la respuesta a esta epidemia, hemos trabajado de manera multisectorial, precisamente porque las epidemias no son solo un aspecto de salud, digamos, no se atienden solamente con una acción médica, tienen que nivelarse los distintos aspectos de la vida pública. En la materia económica, desde luego, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, son actores fundamentales que han estado en todo momento muy al pendiente de encontrar estos balances, la necesidad de acciones por la salud para disminuir los contagios, pero que no produzcan, cuando esto sea posible, daños importantes a la economía, al empleo, al bienestar, también la secretaria del Bienestar. Y la verdad que agradezco mucho además el sentido de balance que tiene el presidente López Obrador, porque en todo momento identifica lo que es prioritario para la salud, que no se vulnere, que no se afecte, pero casi pasa lista en cada uno de los sectores de la administración pública para estar seguro que hay un buen balance de las acciones. Lo hemos analizado cuidadosamente, este tema de qué empresas son actividades esenciales y cuáles no. Eso lo hicimos de manera colegiada. ¿Y cuáles podrían modificar? ¿Y cuáles se podrían modificar? De manera colegiada, en particular con Economía, Hacienda y Trabajo. Doctor, gracias. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Hijo de la... No, Toño. Hemos visto una de las peores pifias en la televisión mexicana en los últimos 50 años. Por favor, dejen su like si están igual de molestos que nosotros y suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Rompan ese botón de like. Toño, lo más preocupante de todo es que al final de todo esto no ofreció una disculpa a Javier Alatorre. Méndigo desgraciado. No. El ego les gana, Chamuco, y desafortunadamente esto lo utiliza él porque lo va a decir, yo lo tuve, yo lo cuestioné, pero realmente nunca se ha disculpado, fue un cobarde lo que él hizo. Y ¿sabes qué? Más allá de la opinión de nosotros, que nos diga la gente qué es lo que piensa. Yo la verdad vomito con este tipo de personajes, realmente son intragables, infumables, como te lo menciono, están los descarados, los desvergonzados, los cínicos, los Peña Nieto, los Borola, los Salinas, y después ya le están siguiendo estos. Qué desgracia lo que acabamos de ver. Y la verdad, mi reconocimiento y mi aprecio y mi cariño y mi amor al doctor Hugo López-Gatell. Qué pedazo de subsecretario de salud y qué pedazo de político y ser humano tenemos, Toño. La neta, mis respetos, ¿eh? Sí. La verdad es un tipazo. La paciencia, Chamuco, la paciencia del doctor, la verdad, del subsecretario, es increíble cómo no vomitar, porque al hacerle esta entrevista y querer ser muy chingones, te das cuenta que no han visto, lo mencionaste, no han visto ni una mañanera y no han visto ninguna conferencia, porque todo lo que preguntan ya se contestó, y él lo pone como, te voy a preguntar algo que no vas a poder escapar, y hizo todo lo posible para no entrar en la entrevista en algo técnico. Sí, no, y le dijo también muy bien, le dijo, no, eso pregúntase, casi le dice, eso pregúntalo al secretario de Hacienda y a la gente que está allá, o sea, a mí que yo soy el subsecretario de Salud, o sea, qué gran tipo, la verdad, el doctor Hugo López-Gatell. Es por eso, todo esto, si te fijas, Toño, no estaba planeado que reseñáramos esta entrevista, pero después de esta transmisión en vivo en la noche, al igual que tenemos a las 10 de la mañana todos los días, se redondeó.
Esto es parte del ataque de la prensa chayotera. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién está de Jesús Ramírez Cuevas para tratar de desprestigiar al doctor Hugo López-Gatell? Pero ¿saben qué? Por más que lo intenten y que intenten destrozar a los youtubers que estamos protegiéndolo y que estamos contradiciendo todo lo que se dicen, les pedimos que dejen su like. Dejen ese like y dejen esa garrita arriba y suscríbanse al canal si no lo han hecho, porque seguiremos informando.